Venga, a ver, preguntas. Si nadie sale, las tendré que forzar yo. Así que ya tenía por ahí Y yo quería hacer una. algunas. Venga. Quería saber cuál es el... Perdona, estaría bien que, como vamos a mantener así un poco el coloquio, que te presentaras y nos decís a qué os dedicáis, aunque sea muy por encima. Y... Vale, bueno, pues nosotros venimos, mi compañero y yo, de Candiscover Electrodomésticos, de Vergara, y mi función en este caso soy responsable de ciencias y métodos y controller industrial. Entonces, bueno, mi pregunta era pues, ¿qué impacto o efecto está teniendo en todo este tema el tema de, pues eso, ¿no? De que ahora todo se está trasladando a países asiáticos, ¿no? Mano de obra barata. ¿Cuál es el impacto que vosotros estáis viendo? ¿Y tu nombre? Sí, Manuel. Manuel. Bien, vamos a ver, te contesto a eso, es decir, que se haga eso es causa-efecto o viceversa. Bueno, en mi opinión, bueno, los alemanes tienen un salario mucho más alto que el nuestro y fabrican en Alemania muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia a los alemanes de nosotros? Pues que ellos son muy buenos en las operaciones. ¿Qué pasa? El directivo de la industria española en general, y bueno, luego esto se va a ver, pero es lo que hay, ha hecho másters en finanzas, marketing y otra multitud de cosas raras, pero de operaciones no. Entonces, ¿qué ocurre? Es decir, ¿cómo reduzco costes? Baja de salarios de un 15%, o ajustes, o me lo llevo fuera. No piensan en el valor añadido, no piensan en mirar puertas adentro, es decir, como ya no puedo vender más, que ya no se puede vender más porque el mercado está saturado de todo, son muy pocos los que dicen, bueno, miro de puertas adentro, lo que voy a hacer es hacer las cosas mejor y reducir. Como no está en mi cultura, ¿qué hago? Externalizo. Digo externalizo, me lo llevo fuera a un país de menos coste. ¿Con qué consecuencias? De muchos tipos. Hay a quienes les va bien y hay a quienes les va muy mal y se tienen que volver. Hace no mucho estuve en una simulación de eso, no voy a entrar en demasiado detalle, pero era un cliente, que igual necesita la pizarra, que se quería llevar unas piezas a un país del este. Porque decía, es que lo que me cobran es un 25% más barato que me cuesta a mí hacerlo. Eso, el director financiero, me dijeron, ven a verlo, a analizarlo un poco y tal. Digo, bueno, vamos a verlo. Bueno. Tenemos pieza en España, pongamos 100. Les cuesta a ellos, su coste es ese y a partir de ahí añadían el margen y decían que añadiendo 100, a 100 añadiéndole su margen, esa pieza no era competitiva. Y pieza en Rumanía, ya fabricada en Rumanía y traída aquí, pongamos 75. Bien. Y te pones a analizar y dices, a ver, vamos a ver un poco puesto aquí me lo cobran a 75 y tú tienes un coste de 100. Claro, es que ya gana un 25% de competitividad. Bueno, claro, como no separamos los costes, como los costes se calculan de aquella manera inconfesable, había dicho antes, ¿no? Pues dices, bueno, tú esas piezas las tienes que traer aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, bien. Entonces las tienes que almacenar. Tienes que tener tu navecita para almacenarlas, porque en todo lo que te traes muy bien de precio de fuera, tienes que meter un buen almacén y añadir ahí muchos costes financieros, costes del volumen, costes de riesgos de obsolescencia, etc. Entonces, uy, que fea me ha salido la nave, ¿no? Pero bueno, aquí tienes que traerlo. Resulta que lo tienes que almacenar, es que en tu coste ya tenías en cuenta los costes de almacenaje. Sin embargo, aquí es coste directo que te lo traigan a la puerta. Resulta otra cosa, que aquí trabajas con unos lotes de, pongamos, de 100 la unidad, que eso por flexibilidad tiene para ti un coste de, por flexibilidad del servicio tiene un coste, pero se supone que lo paga el cliente, no pasa nada. Y aquí la condición era que el lote tenía que ser de 700. Simula tú, haz un lote de 700, a ver por cuánto te sale.
porque tiene mucha repercusión, pero claro, como de eso no se sabe, porque añado algo más y soy subjetivo ahí y tendencioso, es que es muy fácil desde un despacho decir, no, es que deslocalizamos, tal, nos olvidamos de esto. Entonces, mentes cómodas dicen, yo compro y vendo, compro más barato de lo que vendo y en teoría gano dinero. El tema es bastante más complejo. Sí, yo quería apuntar, nosotros, bueno, soy Javier Maldonado, es DGTA, hemos hecho lo contrario. O sea, hemos comprado una línea de SMD después de hacer un análisis de coste y hemos observado que después de haber hecho esa inversión, todos nuestros costes se han reducido, tenemos más flexibilidad, tenemos la posibilidad de utilizar los lotes que nos dé la gana. Y aquí. Y aquí. Y aquí, efectivamente. Entonces, es que no estoy contestando, sé que no estoy contestando a tu pregunta, te estoy contestando con lo que me encuentro. Me encuentro con una carencia total de análisis, ¿vale? Es decir, ¿qué consecuencias está teniendo? Pues decisiones totalmente arbitrarias, ¿vale? Y con consecuencias graves, porque al final, mira, lo que dice él. Entonces, claro, es que tú estás comparando con un coste con tu lote medio estándar de 100. Hablo de 700, a ver cuánto sale, pero es que resulta otra cosa. Que es que estas piezas que tú traigas aquí, hay un departamento comercial que las tiene que vender, hay un departamento de administración que las tiene que facturar, hay un departamento de cobros, hay un departamento de calidad, etcétera, etcétera. Y resulta que todo eso no lo habíamos metido. Es decir, los gastos generales los tienes que meter, los tienes que sumar, porque esas piezas no se gestionan solas. Pero voy a más, creo que al final les convencí. Resulta que tu fábrica, ya hemos visto el problema de carga y capacidad, que ahora normalmente el dimensionamiento de las fábricas es mucho mayor que su carga. ¿Por qué? Pues porque la industria se dimensionó para unos momentos de bonanza y de deuda, que ahora, pues, con un consumo mucho menor. Digo, vale, te vas a llevar esa pieza fuera, de tal manera que los recursos que tienes van a fabricar menos piezas y vas a tener que diluir tus costes fijos de manufactura, es decir, máquinas y demás, entre muchas menos piezas. Es decir, vas a encarecer el resto de las piezas por llevarte esa fuera. ¿Vale? Todo esto he dicho así muy rápido, pero eso con un análisis tal. Entonces, ¿qué me suelo encontrar? Pues te voy a contestar. Decisiones muy arbitrarias, muy primarias, muy superficiales, en el sentido de si me cuesta menos, es que es más barato. Digo, efectivamente. Y para eso hiciste un MBA. Vamos a analizarlo. Una cosa es el coste de adquisición de algo, es decir, compro algo, y otra cosa es el coste de adquisición más mantenimiento más gestión. Y hay que meter todo, ¿vale? Hay que meter todo en el proceso. Y eso es lo que no se hace. Yo creo que, bueno, es una tendencia, es decir, las operaciones, la fábrica es algo sucio, hay que discutir con el comité, me tengo que preocupar de detalles de si ya llega una torca o no. Eso en China te lo dan todo resuelto. Tururú, ¿sabes? También hay problemas, si te tienes que traer contenedores enteros y después venir. O sea, se ha vuelto mucha gente de China, pero bien calientes, además. No te creas que haya sido, voy a pasar y me vuelvo. No. Entonces, no sé si acabo de contestar a tu pregunta. Yo creo que hay mucho que mejorar aquí antes que tomar esa decisión. Y luego, desde luego, antes y ya no solo mejorar, sino analizar. ¿Vale? Sí, pero bueno, la realidad es otra, ¿no? La realidad es de que parece que aquí ya está todo hecho y se sigue deslocalizando y se sigue yendo. Sí, entonces, sí, pero no apunta justamente. Por desgracia, sí es así. Es decir, lo que dices tú. Es decir, pero es que no te puedo decir nada, es así. No, es decir, si lo único que intento decirte es la causa. Se supone entonces que es que ya está todo hecho. Sí, pero no lo está. Es decir, se supone, pero ¿por qué? Por gente cuya realidad es ajena a todo este nivel de detalle. Es más, ese nivel de detalle le molesta. Entonces, no es una cuestión de decir que porque se suponga que está todo hecho, resulta que está todo hecho. No. Tú tomas esa decisión porque hay conceptos que ni siquiera sabes que existen. Es más, ni siquiera sabes que tener un contenedor enorme en un almacén te cuesta un dineral. Y te puede encarecer esa pieza solamente el tenerlo ahí sobre el todo, no solo el coste de manufactura nada más, sino sobre el todo un 7%. Por riesgos de obsolescencia, espacio, movimientos, etc. Entonces,
Sí que es verdad que poco a poco también se va mejorando la concienciación con respecto a eso, pero en general las decisiones son coste, reducción salarial y me lo llevo fuera. Y decir, mejorar, no, reducir las incidencias. ¿De qué? Si esto es una fábrica, se supone que por un sitio entran los pedidos y por otro lado salen las piezas. Que hay mucha incultura acerca de... Hay una falta de concienciación enorme, en general. Entonces, por terminar, sí se sigue haciendo, pero diría que cada vez menos. Porque también es verdad que las empresas que han sobrevivido a la crisis tienen otro nivel también, ¿vale? Los directivos. ¿Vale? ¿Ibas a decir tú algo? Iba a poner otro ejemplo de lo mismo que una fábrica donde estamos trabajando ahora mismo, que no es esa, porque esa es otro tipo de industria, llevó parte de su producción a China, pero le estamos ayudando a que la vuelva a producir aquí. ¿Por qué? Porque se requiere comprar grandes lotes y la fabricación, los pedidos son cada vez más flexibles. Tiene que fabricar lotes de 1, lotes de 2, y eso tú no lo puedes comprar fuera, y la tendencia va hacia eso. Menos consumo, más especializado, y eso necesitas, no lo puedes deslocalizar, porque al final el coste, tienes que comprar suministros más caros, vale, pero voy a comprar suministros más caros y voy a vender, es lo que me piden. No puedo fabricar un lote de 100 que me cueste mucho más barato, porque a la larga me cuesta muchísimo más caro. Y aquí, por hacer daño, que es lo que siempre conduce al cambio, resulta que estamos inmersos en la moda del Lean. Todo tiene que ser Lean, hemos hecho Master Lean, hemos hecho un curso Lean, y te vas a fabricar a China, que es anti-Lean. Es decir, si habéis leído alguno el Lean Thinking, el libro Lean Thinking, es muy famoso, de Womack y tal, dice, la deslocalización es anti-Lean. ¿Por qué? Pues porque tienes que fabricar muchas cosas que todavía no te han pedido. Claro, no te vas a traer una unidad. Pues bueno, tenemos una distorsión y unas contradicciones enormes. ¿Vale? Todo tiene también su parte buena, ¿no? No desde el punto igual de vista de productividad, pero sí para dar oportunidades. O sea, el hecho de que se deslocalice una producción y que se mande a China, pues por poner un ejemplo, a nosotros como Tecnalia nos puede llegar a beneficiar, porque tenemos gente en China que lo que está haciendo es supervisión, inspección de lo que están fabricando los chinos. O sea, porque luego desde aquí dices, oye, yo mando a fabricar a China, pero claro, sabiendo que eso, que está en China, que yo aquí no lo puedo tener, no lo puedo controlar como si lo tuviera aquí mismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy yo a China o mando a gente que me vaya a China, que me haga de inspector y que me analice, que me vea, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros eso es una oportunidad también, ¿no? Pero bueno, ya digo que tiene para nosotros en este caso su parte buena. Hay que simularlo bien, y hay que estar seguro de que es así, es simplemente eso. ¿Más por ahí? Sí, antes en el café, bueno, soy José María Funes, soy director de operaciones de Microtek, una empresa que nos dedicamos a la fabricación de equipos de control de calidad. Te comentaba antes en el café sobre la posibilidad de la aplicación de estos métodos más o menos científicos en lotes cortos o en proyectos. Bien, te contesto. La fabricación de maquinaria es una producción por proyecto, básicamente, no por unidad. Pero ¿qué ocurre? ¿Implica eso que tenga que prescindir y que renunciar al control de lo que fabrico, al conocimiento del coste, al seguimiento? No puede ser. Entonces, tú mira 10 máquinas diferentes tuyas, se componen de elementos, de operaciones elementales repetitivas, más alguna variante. El 90% es taladrado, atornillado, no las he visto, ¿no? Plegado de chapa, montaje de placas electrónicas, con que la placa sea distinta a lo que hace, pero el montaje es igual. De tal manera que al igual que tú te esfuerzas cuando ofertas, problema, tú ofertas una máquina y haces un listado de materiales, y dices, ya esto le añado 500 horas de montaje, así, más o menos, así, haciendo así, y además temblando cuando te han dicho que sí, y dices, va, que me han dicho que sí. ¿No? Entonces, me han aceptado la primera, eso, me han aceptado la primera. ¿Calculaste bien esto? Tal, bueno. Y además, un contrato con un aval por el plazo, ¿vale? Firmas el aval, entonces, te lanzas y te pones a fabricar y a rezar, ¿no? A rezar. Pues bueno, yo, lo de rezar, no es que lo vea mal, pero
creo que es bueno intentar hacer un análisis. Es decir, igual que tú tienes una lista de materiales, tú puedes tener un listado de bloques de tiempo. Es decir, un taladrado, bueno, si es que juntáis chapas, unichapas, tiene un determinado tiempo de bloque, que es el frecuencial de cambio de broca, número de taladros, tal. Entonces, ¿cuántos taladros tiene esta máquina? Pues cuentas. Atornillado, lo mismo. Plegado, ¿cuántos pliegues tiene? Es decir, tienes que ir a operaciones unitarias, contarlas, cuántas placas hay montadas, y a partir de ahí construirte, igual que tienes tu lista de materiales, tu listado de tiempos. Por subtareas, ¿en qué secciones? En la sección de mecanizado. Primero pliegas o haces o torneas, fresas, taladras, luego hay parte de montaje, prueba, inspección, y lo tienes que hacer. ¿Que habrá cierta imprecisión? La habrá, pero es mejor que no tener nada, porque ya te sirve para tener el coste y para saber cuando te piden una variante qué tiene que repercutir, porque siempre hay cambios en el durante, para controlar, porque cuando no tienes nada y dices 500 horas y a rezar, tú te vas a dar cuenta que vais mal cuando lleves 501, pero no tienes un control con metas volantes, digamos un control parcial a un plazo más corto. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A que cuando ya llevas 501 horas dices a correr, porque además no es solo el coste, es el plazo hay que entregarlo, venga, hay que venir domingos pagando horas extras caras, de aquella manera. Entonces, ¿se puede aplicar? La respuesta sí. Nosotros hemos hecho trabajos en producción por proyectos. ¿Vale? Pero a ver qué he contestado. Pero había que hacer la publicidad. Vale, gracias. ¿Alguien más por ahí? Bueno, otra cosa que me está ¿cómo reaccionan la gente porque al final, por ejemplo, el caso que habéis puesto, ¿no? Pues al final a todos nos puede pasar. Nosotros también trabajamos, bueno, soy también de IGTA, como Javier, de responsable de operaciones de test. Y también trabajamos con mucho tiempo máquina. Y claro, la gente se ha adaptado a comodidad, porque la máquina a lo mejor tarda 3 minutos. Entonces tú procuras darles indicaciones de cosas a hacer en esos 3 minutos, ¿no? Pero tampoco está muy reglado o medido. Y claro, con el ejemplo que habéis puesto antes con la plancha, sí, pues ahí había una persona que vivía muy bien. Vivía muy bien. Sí. Le estudias el panorama y al final tienes que cambiarle, romperle esa comodidad al final. Claro, pero es que nunca, vamos a ver, perdonadme esto, es que nunca debió tenerla. Sí, pues ya. No, yo estoy diciendo que sea otro, sí, claro, que al final eso entra en bastante conflicto cuando sí, te pones a... esto es conflictivo, sí. Sí y no, porque a ver, la experiencia que tenemos es que lo que se hace no es solamente decirle a esa persona que tiene que demorar o que tiene que hacerlo una sola persona. El simple hecho de decir, oh, que antes lo hacíamos 2, ahora lo hace una. Puede tener un choque inicial, pero esto va de la mano del empoderamiento de los equipos por parte del mando. ¿Vale? Porque el mando antes les dejaba más autogestionarse y ahora les tiene que marcar y decir, chicos, hoy tenéis 4 horas para hacer esto, 2 para hacer esto y 1 para apoyo a X. Y luego el mando supervisa el estado de avance. Esto es fundamental, si no los tiempos no se cumplen. Y los trabajadores, el feedback que tenemos de ellos, en general, es que nos dicen, es que ahora mi jefe sabe lo que hago. Es que los trabajadores lo ven, en general, bastante más de la mitad de los trabajadores, muy bien. Cuando tu jefe sabe lo que estás haciendo, pues un jefe está presente, y si tienes un problema, además te lo voy a corregir. Y si tenemos un problema con calidad, ya le vamos a tirar de las orejas con el control de la productividad. Pero las cosas se mueven, y el ciclo PDSA funciona, y los trabajadores eso lo perciben. ¿Por qué están quemados muchas veces? Porque no se les escucha, porque no se les comprende, porque no se les dirige. Porque no encuentran el cúter. Voy a matizar algo con respecto a eso y con respecto a lo que dices tú. El miedo que tiene la dirección a estas cosas está sobredimensionado con lo que luego es. El 90% de la gente quiere saber lo que se espera de ella y saber que está cumpliendo.
Quieres saber que hay un gobierno firme y que las cosas funcionen. Es decir, oye, cumplido. Luego puedes tener gente más o menos conflictiva, pero en general, oye, unos tiempos que sean cumplibles, que no sea explotar a nadie, pero quieres saber a qué atenerse y cumplirlo. No, y si ven que todo fluye y ellos son protagonistas de esa cadena, Efectivamente. bien, no hay mayor problema. Y decir, mira, y te dicen, mira, hemos sacado 20 piezas más que el otro día, total, y se sienten realizados. La gente quiere sentirse En esta realizada. nueva línea, cuando se ha puesto el personal allí, se han dado cuenta de las ventajas que hay de traerlo de fuera. Sin embargo, ahora se hace dentro, es mucho más cómodo, ellos son protagonistas, se ha tenido que contratar personal y todo eso mejora muchísimo el ambiente. Lo que destroza el ambiente es el desgobierno. Es decir, Claro. aquí somos 2 y mañana podemos ser 3. El que es productivo y dice, si lo puedo hacer yo solo, ¿por qué 3? Se desmotiva, el que no lo es se aprovecha. No hay respeto por el jefe, bajas, das unas órdenes, pues ahora, si lo estaba haciendo precisamente lo que me has dicho tú, pero no lo voy a hacer solo porque me lo has pedido. O sea, se entra, claro, cuando nos aburrimos, empezamos a hacer el mal. Entonces, la cuestión es que si tenemos en ese lapso de tiempo, que son 8 horas, el trabajo claro que tenemos que hacer y lo que tenemos que entregar y los medios para hacerlo, y fluye, efectivamente, no hay problemas. No es tan El personal problemático. tiene iniciativa para hacer cosas que en un momento dado no se las has pedido y ha salido de ellos. Exacto, pero el problema, por ejemplo, cuando hay muchas incidencias, ¿cuáles? ¿Sus neuronas dónde están? En resolverla, intentar resolver y superar la cantidad de incidencias que un directivo, donde fuera, le está provocando. Y su trabajo es frustrante. Dice, otra vez tenemos que... Dice, oye, ¿cómo va el pedido? Si otra vez tenemos que desmontar el útil, porque ahora nos han dicho que es urgente este pedido. O sea, no tienen motivación. Cosas que nos pasan muchas veces es, nosotros entrevistamos a ellos porque conocen mejor las mejoras que nosotros. Y dicen, ya, los primeros 2 años, todas las semanas encontraba la mejora y la pasaba, pero ya estoy cansado, ya no quiero aportar y no quiero que se mejore nada, están frustrados. Pero, hay que darles el caldo de cultivo para que vuelvan. No es complicado hacerlo. No es complicado. sí, pero la frustración de todo un equipo proviene de una carencia de liderazgo. No hay más. A ver, veo ahí, dilo, lo que sea. Ah, vale, entonces perfecto. Déjalo ahí. No hay más preguntas. Señoría. Vale. Tú tenías que comentar algo, ¿no? De lo de los... Bueno, hemos hecho comentario antes acerca del sobrado ese famoso. Que en un principio me quedo todavía con la duda, ¿no? Bueno, aquí tienes. No, así. No, bueno, comenta. Bueno, dime, yo lo intento plasmar. A ver, tú me comentabas, porque es interesante lo que ha dicho y creo que es bueno compartirlo con la audiencia, ¿no? ¿No? Tú comentabas sí, vale. que son 4 operaciones, Bueno, realmente entonces... en el tema del ensobrado, viendo prácticamente lo que es el proceso, ¿no? Yo más que del números, me limito un poco a lo que es la realidad del proceso. Mi nombre es Claudio Palma, trabajo fundamentalmente en lo que es en calidad, desde lo que es el aseguramiento, fundamentalmente proveedores y procesos, ¿vale? Entonces, mi trabajo pues ha estado en las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema del ensobrado, por poner un ejemplo, fundamentalmente sería analizar el proceso y repartirlo en distintas fases, ¿vale? Ese proceso me parece muy adecuado cuando se está trabajando con un diseño, un desarrollo de I+D, en lo cual tú tienes que tener un técnico especializado que es el que va a asegurarte las distintas fases. Pero cuando supuestamente ya un proceso está ya en fase de desarrollo, en una productividad, yo creo que hay que analizar el proceso, hay que separar lo que son las fases y ver todos los riesgos que existen por cada fase, ¿vale? Entonces, poniendo el ejemplo del ensobrado, yo creo que sería muchísimo más productivo que en lugar de que una persona haga las 3 fases, que al final eso trae unos riesgos, sería repartirlo, por ejemplo, en 3 fases. Una persona que haría, digamos, el doblado. O sea, son 4, ¿eh? Son 4 Bueno, fases. sí, pero claro, Bueno. las fases hay que analizarlas, cada una de ellas, y ver un poco los tiempos de cada fase. Y a lo mejor un operario tendría que hacer fase media Vale, o 2 entonces tú fases. dices dobla. Entonces, fundamentalmente, por poner un ejemplo, evidentemente tendría que haber una persona en aprovisionamientos, que vaya poniendo en todas las líneas, digamos, lo que es el material. Una persona doblando, por ejemplo, sería medir un poco el tema de los tiempos por operaciones. Otra persona sería el sobrado, otra persona sería pues,
Cierre más sello. Cierre más sello. Más meter el embalaje, ¿no? Entonces, a todo eso tiene que haber una persona, evidentemente, lo que es aprovisionando el material. ¿Vale? Eso sería un poco el análisis, digamos, del proceso. Una vez que tú tienes el análisis del proceso correctamente hecho, y a todo ello, yo creo que reduciríamos riesgos. O sea, el tener a una persona haciendo distintas operaciones, al final se vuelve un poco en contra de la productividad. Yo creo que iría bajando con el tiempo. Y de esta manera, incluso esas personas, para que no estén haciendo lo mismo, podría correrse... rotar, para que no hagan siempre la misma operación, ¿no? A ver, yo puedo discrepar o estar de acuerdo, pero no os lo voy a decir. Opiniones al respecto. ¿Qué creéis que sería mejor? ¿3 trabajando así? ¿O 3? Porque claro, tengo que comparar recursos, la misma cantidad de recursos. ¿O 3 trabajando? O sea, aquí van en serie. ¿O 3 trabajando en paralelo según el método donde aquí hacen todo? Doblar, más ensobrar, más cierre, más sello. Más sello. Y todo. Este hace todo. Y lo hacen todo y lo tiran a una línea porque aquí se embala, ¿vale? ¿Cuál de las dos líneas creéis que sería más productiva? Cualitativamente, venga, vamos a echar una pensada a esto, que merece la pena. Tendrías espacios, el que una persona no tenga que hacer todo, tendrías espacios para cada persona. Sí. Eso sería uno de los problemas. Pero yo te voy a decir otro problema. Esto lo tengo que equilibrar. Aquí el tiempo que tarda este es el tiempo. Son 4 fases, ¿no? Las que tenemos. Pues el tiempo 1, más tiempo 2, más tiempo 3, más tiempo 4. Sin embargo, aquí tengo una cadena. Y el limitante, aquí va a pasar que voy a tener uno tarda este tiempo, otro tarda este tiempo, y este tarda este tiempo. El tiempo va a ser 3 por el máximo. ¿De acuerdo? O sea, o equilibro muy bien. Hay que equilibrar, claro, bien, pero, hay que hacer el por estudio supuesto, correcto y pero equilibrar correctamente. Claro, hay que intentar equilibrar. Estarías también el coge y deja, coger y dejar, estarías aumentando 3 veces, ¿no? Quiero decir que aquí. el arriba en la cadena. Cuando aquí ya lo tienes en la mano. Volver a coger y dejar. Cuando aquí ya lo tienes en la mano. Es decir, los traslados, en teoría, aumentarían. Claro. Lo que voy a es que hay que verlo. Ya digo, ni discrepo ni dejo de discrepar, pero que hay que verlo, porque la intuición nos lleva a esto, pero cuidado, es que aquí yo veo más riesgos que aquí. Y voy a decir por qué veo más riesgos. A ver. Porque aunque lo equilibras perfectamente, luego es un minuto el ciclo, ¿vale? Pero si salimos a correr José Antonio, José Agustín y yo, igual José Antonio corre a 9 km por hora, que es su ritmo natural, José Agustín va a 10 km por hora, pero es maratonista, yo voy a 7 km por hora. Con lo cual la línea, aunque esté perfectamente equilibrada, en este caso debería llevar 1 minuto cada uno, va a ir siempre al ritmo del más lento. Pero hay otro más. Y del otro modo, se aprovecha el ritmo natural de cada uno de ellos y uno va a demorar 55 segundos por el otro 1 minuto, 03 y el otro 1 minuto. Cuando montamos un coche, en las líneas de coches, como comprenderás, una persona no monta el coche entero y lo deja. Pero por cuestiones... pasando por la línea y cada uno... Pero pues son operaciones muy medidas, muy especializadas, pero por cada cuestiones uno, de especialización y de herramienta, claro. Claro, Este método tiene una limitación, yo ahí que es son donde las quiero ir, herramientas. ahí es donde quiero ir, claro. Tiene una limitación que son las herramientas. Pero hablando de los sobres, efectivamente, si en uno es electricista en un coche y otro es mecánico, lógicamente, por especialización no se puede hacer. Pero a ver, ¿ibas a comentar algo? No, yo iba a decir que es que al final es un proceso muy corto. Entonces, como una cosa muy corta, lo que no puedes hacer es expandirla en número de personas. No, pero imagínate que por demanda tú necesitas producir más de lo que produce uno. Estamos comparando un proceso. Yo veo otro riesgo, es decir, si mañana, toda cadena se compone de eslabones. Si un eslabón de una cadena se rompe, se me rompe toda la cadena. Es decir, aquí me falta uno y o reequilibro o tengo un problema. Aquí me falta uno y paso a hacer 2/3 de la producción. Es decir, toda cadena de dependencias tiene más riesgos. Tiene más riesgos. Es decir, te diría que sí, si fuera con trabajos especializados, herramientas que, claro, cogerla y soltarla cuesta mucho, pero en tareas sencillas, el equilibrado perfecto, ¿sabéis cuál es? La unidad. El equilibrado perfecto es que lo haga toda una única persona. Teóricamente.
hay que que ver, ver hay un cada punto de caso, pero bueno, equilibrio, para, hay que ver des- el cual. Fase de para diseño, desarrollo y hacer las cosas bien, totalmente de acuerdo, pero en fases productivos igual. yo me inclino por la Bien, otra. bueno, pues eso pues abierto el debate, si no pasa nada. Yo en fase productiva sin verlo lo tendría que valorar, pero os digo, lo tendría que medir. Hay que valorarlo, Pero, claro, pero lo haría así, ¿eh? Intuitivamente lo haría hay que así. valorarlo. Lo haría así, porque no depende, nadie depende de nadie. ¿Vale? Y aquí tengo Más de cara a indicadores también tienes capacidad comparativa, tiene muchas posibilidades que el otro no te da, se diluye responsabilidad. Pero Bueno. hay que ver. A ver, algo más por ahí, no sé cómo vamos de hora. Resumen. Justo. Sí. Te preguntan si el vídeo les podemos, la documentación y el vídeo les podemos transmitir por email. Bueno, cuando tengamos, claro, no le vamos a pasar el archivo. Cuando lo tengamos subido a YouTube, cortaremos ciertas cosas que no pueda ser cómodo que estén grabadas y os lo pasamos. Cuando esté subido a YouTube os lo pasamos, porque lo partiremos, hay que editarlo primero y demás. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues espero que os haya sido útil y que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra participación. muchas gracias.